Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Vamos para el séptimo tema de autoridad. ¿Por qué hablamos acerca de ese concepto de llaves? Porque la autoridad nos permite entrar, nos permite ejercer y nos permite entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos los creyentes vamos a recibir de Dios algo que hemos perdido en el mundo. Desde el huerto del Edén el hombre perdió la autoridad. ¿Sobre qué perdió autoridad? La primera autoridad que el hombre pierde es de gobernar lo que Dios ha creado para beneficio del hombre. Lo segundo que el hombre pierde es la autoridad sobre el pecado. Ya el pecado tiene autoridad sobre el hombre y empezamos a mirar que ya no puede desarrollar la autoridad como Dios quisiera. Mire que tenemos tan pobre el concepto de autoridad que una cucarachita nos hace salir de la casa corriendo. Que un problema pequeño nos destruye. Que el enemigo cuando quiere entra a nuestras vidas y nos afecta. Ya hemos perdido, humanamente hablando, mucho terreno en cuanto a la autoridad. Y si hablamos de eso que él manipula, porque eso es manejado por el adversario, entonces hemos perdido autoridad que hoy Satanás ha tomado y él ha ganado terreno en el mundo y es el terreno que él tiene a través de las tinieblas. Por eso en el Nuevo Testamento escuchamos que dice el mundo está en las manos del maligno. ¿Ves? Pero qué tan raro si Dios hizo al hombre y le entregó la autoridad. Es más, la Biblia dice que todos los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es falso. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Eva. Ya el ser humano no está igual a la semejanza de Dios. Tan mal está el hombre que cuando usted ese día está en el crecimiento espiritual y se descuida en su oración, ese día su comportamiento no es un comportamiento a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué se le pega más fácil a la gente? ¿El bien o el mal? El mal. Júntese con personas que andan mal y más fácil se le pega a uno las cosas malas que a los malos pegarse en las cosas buenas. Qué lástima, pero es así. O sea, el hombre perdió la imagen de Dios. Cristo en Romanos nos habla que es ese segundo Adán que va a empezar a mostrarnos a nosotros cómo es la imagen de Dios, cómo caminar de acuerdo a Dios y vamos a perfeccionarnos. ¿Por qué estamos hoy en la iglesia? Porque el Señor a través de la iglesia debería perfeccionarnos. La iglesia debería perfeccionar a los santos. La iglesia también ha perdido esa imagen de lo que debería ser la esposa del Cordero. En pleno siglo XX, la iglesia en general, lo que se dice ser iglesia, porque la iglesia del Señor no lo ha perdido, lo que hoy supuestamente dice ser iglesia, no es iglesia. Pareciese que el mundo le ganara terreno y que el mundo estuviera dentro de la iglesia y no la iglesia dentro del mundo. Nosotros vamos a estar caminando con el Señor. Él nos va a dar esas llaves que son la de la autoridad dentro del mundo, pero también hoy hablaremos acerca de esas llaves que Dios le va a dar no a todo creyente, porque hay llaves que Dios da para cierto equipo de personas que son parte de la iglesia y que deben de ejercer el ministerio. Por eso una iglesia que no ejerce los ministerios como Dios lo manda, está coja, le falta algo. Entonces la iglesia habla de los dones ministeriales. Y esos dones ministeriales tienen que estar en la iglesia. Si una iglesia no tiene esos dones ministeriales, anda chueca. Entonces hay un llamamiento de parte de Dios a los dones ministeriales, porque quien ejerce alguno de los dones ministeriales no es solamente el que va y predica, el creyente que es llamado a predicar el evangelio, sino que hay un desarrollo ministerial que Dios ha colocado en ese individuo para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces Él va a preparar los ministerios dentro de la iglesia para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese don ministerial primero tiene que tener reconocimiento dentro de la iglesia. No lo coloca el pastor. Es que el pastor me nombró maestro, es que el pastor me nombró evangelista, es que el pastor me nombró misionero o apóstol. No, hermano, hay lugares donde lo hacen, pero eso es una crónica de un fracaso anunciado, porque el pastor no puede dar ministerios. El pastor lo que hace es reconocer
lo que Dios ha colocado en cada individuo. Bien, entonces es Dios el que da la capacidad sobrenatural, no es algo que una persona lo puede hacer, que es el respaldo ministerial de Cristo en esa persona y que tiene propósitos en la libertad de las personas que llegan a la iglesia, de los cautivos que han venido subyugados por el enemigo. Entonces, hablemos un poquito acerca de esa autoridad divina a través de los dones ministeriales. Habla conmigo su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Si lo encuentra, dígame con una mente. Sencillamente está diciendo, así es. Esos dones llegan a la iglesia cuando Cristo resucita. La obra de Cristo en la cruz va mucho más allá de lo que algunos pensamos. Voy a ir a mirar acerca del servicio que nosotros los creyentes tenemos. El capítulo 4 va a hablar del cuerpo de Cristo y va a hablar de 7 factores de la unidad entre los creyentes que debemos guardar. Si usted va al capítulo 4, verso 4, dice: somos un cuerpo, nos guía un espíritu, dice un cuerpo, un espíritu con el que fuiste llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Aquí está hablando de esa supremacía de Dios hacia la iglesia. No es algo que nosotros lo injertemos, que nosotros lo coloquemos, no es un programa de la iglesia, es algo de Dios. En algún momento yo les he dicho, una iglesia que diga que tiene un departamento de evangelismo está en quiebra, porque la iglesia no debe tener un departamento de evangelismo como tal. Voy a explicar por qué. Porque es que el evangelismo no lo hace un departamento, lo hacen todos. Porque la gran comisión fue para todos. Entonces cuando una iglesia coloca el grupo de evangelismo, una iglesia de 100 miembros y salen 10, esa iglesia está mal. La gente de esa iglesia está descarriada, solamente hay 10. Los demás no han sido llamados por Dios. Que la gran comisión es para toda la iglesia. Amén. Y mucho se ha hablado de que no se dice hoy la gran comisión, sino que nos gusta más el término la gran omisión. Porque la gente no está comisionada, sino que evita esa comisión que Dios dio. Ya el 7 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ojo con esto. Va a las partes más profundas de la tierra, predica a los espíritus encarcelados, sube al cielo. Hay una traslación. Recuerde que en el Antiguo Testamento hablábamos del seno de Abraham, ¿cierto? La gente va en el Antiguo Testamento al seno de Abraham y bajan al Seol o a la muerte. Pero cuando Cristo resucita, lleva cautiva la cautividad y ya la muerte de los santos no es en el Seol, sino que es en el paraíso. Y entonces dice que él lleva cautiva la cautividad, o sea, asciende. Y hay algo, da dones a los hombres. Es en ese momento que empieza a mirarse en la palabra esos dones en los hombres. En el Antiguo Testamento usted ve que habían sacerdotes que ministraban en el templo, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de ahí, empieza uno a notar la diferencia. Y en la iglesia primitiva que aparecen los dones ministeriales. Y dice: y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, como nos lo enseña, creo que es Pedro el que nos está hablando acerca del asunto. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en ese punto, ya dice la Escritura, él mismo, está hablando de Cristo, ¿no? Constituyó a unos apóstolos. Y yo quiero que entendamos apóstoles, pero yo estoy yendo... ¿Por qué? Porque es que hoy hay gente que se declaran apóstoles. Y tendríamos que hacer todo un estudio griego, porque realmente él es un enviado a una misión como tal. Las misiones antiguas le llaman más bien misioneros, porque el concepto apóstol como tal lo tienen solo 12. Hoy le encanta a la gente ser apóstoles. Le encanta a la gente que porque, es que ese no es pastor, es apóstol. No, ese señor es más alto. No, hermano, es un concepto perdido. Es un enviado a una misión, a otros profetas, a otros evangelistas. Porque no es que todos nosotros estamos llamados a ganar almas, pero hay un don ministerial que es de evangelismo. Y a otros pastores y maestros. Realmente la Reina Valera dice y maestros, pero el texto receptor no dice y maestro, dice pastores maestros. Y es más, no dice maestros, dice pastores doctores. O sea, que tienen conocimiento de la Escritura. No es que sea
en conocimiento, o sea, son los que tienen formación bíblica para formar a otros. Entonces, en la iglesia tienen que existir misioneros. ¿Cuántos misioneros tenemos hoy aquí? Tendríamos que tenerlos. Habla de profetas, y pues voy a entrar más a fondo del concepto de los dones ministeriales. Evangelistas. No estoy hablando de la gente como tal, porque todos evangelizamos. Estoy hablando del don ministerial que va acompañado de parte de Dios con cosas especiales para ejercer la labor evangelística. Ahora, habla de pastores. A medida que la iglesia se desarrolla, tiene que tener pastor, y si la iglesia crece, yo creo lo que muchos padres de la iglesia y gente que fue de muy buen testimonio, dicen que más de 100 personas una iglesia debería tener, no un pastor. Ya debería ir pensando en tener más paz, porque es un pastor para 100 personas. La iglesia debe tener un cuerpo ministerial. Y también, si es pastores o pastores maestros que están dedicados a enseñar la Biblia, pero que no sean neófitos, que realmente tengan conocimiento de la Escritura para poderle enseñar. Por eso la iglesia tiene que tener un proceso de crecimiento a través del discipulado. Una iglesia que no tiene discipulado se va a morir, porque se van a levantar neófitos, porque se van a levantar personas que no tienen conocimiento en la palabra. Y la iglesia debería formar para que otros formen y otros formen, y haya una cadena, y la iglesia tenga iglesias y hijas, y la obra siga. Digo iglesias hijas no en el sentido de que entonces yo tengo 20 iglesias y soy ya el pastor de esas 20 iglesias, soy dirán apóstol de esas 20 iglesias y los vacuno, digo, y todos me dan el diezmo de los diezmos mensuales. No. Soy de los que creo, a la luz de la iglesia primitiva, que las iglesias se plantan y las iglesias cada una son independientes y crecen. Porque eso es lo que ha dañado hoy las misiones. Sproul decía que este siglo era el siglo donde se acababan las misiones. ¿Por qué? Porque las misiones esclavizan, perdónenme si se siente mal, pero las misiones tienden a ser de empresas. Entonces se pierde ese concepto de unidad, de iglesia como tal, de que por ejemplo, si la iglesia creciera y consiguiera un local, el local de la iglesia es de la iglesia. ¿De cuál misión? Es de la iglesia, y la visión de la iglesia es crecer, y la visión, entonces la iglesia es la que tiene ese sentido de crecer. ¿Qué tal que yo conozco una misión, no sé si fue aquí en la iglesia, con mucho esfuerzo la iglesia la compró, y valía como decir hoy sacar 100 millones de pesos, y después compraron otro terrenito en 50 y así, como decir hoy 500 millones de pesos. La iglesia creció a 6,000 miembros, y el local estaba en la mitad de la ciudad, 25,000 millones, y la misión sacó a los 6,000 hermanos, los tiró a la calle, y salen en un video en las redes sociales diciendo, ¡qué gran conquista! Sacamos los miembros de esa iglesia y nos hicimos a 25,000 millones de pesos. ¡Qué victoria! ¿Cuál fue la victoria? ¿Dar mal testimonio al mundo? Hoy o mañana, ¿qué va a quedar allá funcionando? Eso lo venden para talleres de mecánica, prostíbulos, con la platica de la gente, el esfuerzo de la gente. Por eso le digo, así no funciona. No puede ser, es antibíblico, no va con la Biblia. Es el crecimiento de la obra del Señor. Ahora, esa es la lista que él da dentro de esos dones ministeriales. Ya hablamos. Apóstolos o apóstoles, que son mensajeros que Dios los lleva a abrir obras. No es el que cogió a un buen obrero por allá que estaba en un garaje, que con mucho esfuerzo lo hizo, y le dice, venga, yo le presto mi personería jurídica, usted está a mi personería jurídica, me da. No, el apóstol es el que va, la guapea, la suda, pasa necesidades, pasa hambres, pasa dificultades, y deja una obra establecida y abre otra. O así no fue el apóstol Pablo. Se quedaba 1 año, 2 años, 3 años en un lugar, y la palabra del Señor se sembraba. Y dejaba establecida la iglesia. ¿Y de quién era la iglesia? De Cristo, hermano. ¿Quién administraba la iglesia? Pues la iglesia. Estaba el Espíritu Santo guiándoles. Ahí los dejo. Les mandaba cartas, que mire que a veces hasta lo despreciaron y todo, pero no interesa. El propósito es, estoy sembrando. Porque no podemos pensar en eso. Yo le hago una pregunta. ¿Lo que conseguían de locales estaba a nombre de Pablo? Eso era de la iglesia. Ellos siguen para adelante, la obra del Señor no se detiene. Es que la obra del Señor no es la obra de Pablo. Yo le he dicho a la iglesia, hermanos, Dios les bendiga. El día que
no predique la palabra, que vean qué tal. No se deje sacar de mí de la iglesia. Se me van todos, que esto es mío. Ah, qué pena, pastor. Usted es el que no está correspondiendo. Un piquito. Que la iglesia del Señor es la iglesia del Señor. O uno le pertenece. Ahora, el ministerio de profeta es muy diferente a lo que hoy conocemos como los profetas. ¿Usted no ha visto que la mayoría de esposas de los apóstoles tienen el ministerio de la brujería, de la profecía? Todas las esposas de los apóstoles son profetas. A mí me da pena de alguna de esas señoras. Esa señora me da pena. No sabe nada de Biblia. ¿Usted le ha escuchado? ¿Le ha escuchado teología a esa mujer? Principios bíblicos, nada. Y con las cosas que sale. Uy, a mí me da pena una mala representante del evangelio. No, hermano, el profeta, Dios lo coloca para traer la mente de Dios a la iglesia, para hablarle a la iglesia de principios escatológicos. Y el profeta no es que se las inventa en el camino, el profeta es que conoce escatología bíblica y sabe lo que va a pasar. Un hombre de Dios decía, el creyente debe cargar su Biblia y el periódico para mirar en el periódico el cumplimiento escatológico de la Biblia. O sea, escatología es de los eventos que van a venir. Pero hoy hay unos profetas, hermano, que qué pena, hermano. Ahora, habla de el evangelismo, los evangelistas, que son quienes proclaman el evangelio, y usted los va a ver, van a hablar de las verdades de la fe. Cristo el Salvador, Cristo el Redentor, Cristo como persona que necesita el mundo, Cristo quien llevó en la cruz todas nuestras necesidades. Una presentación del evangelio y la gente ha de quebrantarse, ha de entender el mensaje. No es un mensaje con mucha profundidad, es un mensaje sencillo que cualquier persona lo entiende, pero cualquiera no es evangelista. Yo conocí a un joven evangelista, me impresionaba. Y tengo en la iglesia hermanos evangelistas que sé que son evangelistas. Y que como pastor yo digo, este hombre es evangelista. Hermano, viene una persona y le dice, alto, arrepiéntase que el Señor ya viene, y después a llorar. Otro hermano dice, alto, arrepienta, y le dan en la boca. Hermano, es que es normal. Es lo que Dios ha dado, es la gracia que Dios ha dado en las palabras, en la persona como tal. Y el evangelista, hermano, no igual con el maestro. Hay gente que ni siquiera ha pasado por la academia, pero tienen cierta, Dios le dio esa forma de ser autodidactas y cosas, y usted los ve que son. Yo recuerdo aquí uno de los líderes que tenía la corporación, era un maestro, era Hermes Pianeta. El pecho no lo tenía aquí, sino como por aquí, un pie cortico. Él hablaba así ese hombre para trazar la palabra era bueno. Había que terminar de formarlo, porque al no terminar de formarlo a veces salía con algunas cosas, pero era la necesidad de una buena orientación, pero realmente era un maestro. ¿Y quién dice que Hermes Pianeta no era maestro? Era un maestro. Y la labor de pastorear, que es la labor de entender, de saber el estado de las ovejas, de amar las ovejas, de dar la vida por las ovejas. No es fácil. Yo he tenido ovejas que han estado en el redil y se han ido, pero sé que son ovejas, están en otro redil. Yo quisiera tenerlas en mi redil, pero no están, pero son ovejas. También dentro de la iglesia han llegado personajes que uno dice, Dios mío, este personaje no es una oveja, fue una cabrita que nos metió aquí. Y como el pastor tengo que aprender pero como pastor el Señor me lleva a guiar a la oveja a buenos pastos. ¿Usted sabía que los pastores de ovejas no pueden llevar ovejas a cualquier parte? Tiene que ser un lugar donde el pasto es sano, porque hay ciertas plantas que las enferman en la parte digestiva, y la parte digestiva de las ovejas es muy delicadita, pueden morir de eso. Entonces hay que saberla llevar a buenos pastos. Es esa buena palabra que edifica, que da crecimiento, forma, que engorda las ovejas y que cumple el propósito por el cual están como ovejas, parir otras ovejas, dar lana y dar leche. Eso es un rebaño. A mí me tocó en una finca lechera ser el encargado de la finca, y no crea, uno tenía que manejarle los tiempos al ganado, cuando estaban en calor, cuando tenían fiebre, y el culpable de que las vacas no quedaran preñadas era uno, porque uno no la hizo, nosotros las inseminábamos, queríamos cierto tipo de hato de vacas, porque sabíamos que queríamos. Eso hace un pastor.
Entonces, Dios le da a uno un rebaño y uno ve el rebaño. Dios mío, ¿qué necesidad tiene la hermana Julana, el hermano Julano, la familia Julana? Porque es la iglesia que Dios ha dado. Uno crea un equipo de líderes. Dentro del equipo de líderes están estos hermanos que tienen estos dones ministeriales. Cada iglesia va a tener un equipo de líderes con estos dones ministeriales. Y a medida que la iglesia crece, sentarse el cuerpo de liderazgo y empezar a trazar qué vamos a hacer en enero, en febrero. Dios guiará cosas, pero también Dios nos da la sabiduría para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una forma, un cronograma, una cosa en que todos juntos trabajamos y cada uno hace de su parte para que la iglesia pueda tener el desarrollo que Dios quiere con ella. ¿Por qué? Porque los dones ministeriales mutuamente se... Un ejemplo, un maestro puede hacer una buena labor y va a hablar del Señor, pero el evangelista va a ganar almas. ¿Qué hacemos nosotros? Trazar metas en el Señor en oración, porque eso no es que el Señor yo quiero, no, ¿qué quiere Dios? Señor, guíanos en tu voluntad, pero trazamos metas. ¿Y qué hace? Va y recoge ovejas nuevas y las trae al rebaño. Y en la iglesia tenemos un equipo de maestros que ya los tenemos capacitados y cuando la gente llega a la iglesia, ¿usted dónde vive? En tal parte. Le tenemos un hogar. ¿Qué? ¿Cómo así? Allá le vamos a formar el discipulado. Y allá le vamos a formar. Y no fue el que llegó hace 2 meses a la iglesia, porque lastimosamente los grupos familiares y las células ponen a cualquier recién llegado a la iglesia, una persona con la nariz todavía empolvada. Hace 3 meses llegó a la iglesia que es que a manejar el grupo de crecimiento en un hogar. Por eso no funcionan y no crecen nada. No, tiene que ser alguien que tenga testimonio, fe, crecimiento y que enseñe la palabra. Entonces mire la necesidad de que cada uno de los dones ministeriales que hay en la iglesia vayan haciendo su ejercicio. Entonces yo no me meto con el de evangelismo. Hermano, tenemos claro, el cronograma, que no vaya a chocar con, tenemos esto, sí hermano, como Dios le guíe. Entonces como Dios le guíe. Entonces necesitamos, venga, sentémonos, ¿qué necesitamos? En el presupuesto eso, conseguir una literatura o esto hagámoslo. Para que haga su labor. Pero entonces nos reunimos porque él dice, dentro de lo que Dios nos está guiando, estamos trayendo tantas personas, tenemos tantos maestros para eso. Y si no, ¿cómo vamos a hacer para que la gente nos crezca? ¿Sí ve cómo se concatenan cada uno de los dones ministeriales? Y entonces se hace la labor del Señor. Y si estamos ganando muchas almas, entonces tenemos a alguien que levanta iglesias. Y es una labor apostólica o misionera. Entonces tenemos en la iglesia un hermano que vaya a hacer esa misión. El apóstol de la iglesia. El misionero, no el hermano que hace esa labor. Además que nos gustan los títulos que nos suban. No, la persona normal y sencilla. Porque los dones ministeriales, no se nos puede olvidar que el Señor Jesús fue el que los ganó. Él es el que imparte con liberalidad. Tengo que volver a decirles algo que les dije hace como 3 meses. Cuando la Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. En Romanos, ojo con eso. Porque cuando está hablando de irrevocables los dones a Israel, desde el 9 hasta el 11 de Romanos está hablando del llamamiento a Israel. Irrevocable el llamamiento a Israel. Pero Timoteo dice que si un hombre que sirve en el ministerio no es marido de una sola mujer, es un neófito, no gobierna bien su casa y etcétera, no puede ser ministro. Ay, qué irrevocable, carreta. Es un texto fuera del contexto. Y tengo que tocar eso. Ay, hermano, entonces la cosa es así. La cosa es así. Entonces, en el Calvario, aún esos dones fueron ganados por Cristo. Y eso es lo que leemos en Efesios del 8 al 10, capítulo 4. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él tocó el dominio de Satanás. Recuerde que la tierra desde Adán estaba en manos del maligno. En un sentido, Dios sigue siendo Dios, pero en general usted ve que Dios a Israel lo guardó, lo trazó y etcétera. Pero el mundo está en manos del maligno. O el Señor a veces cantaba de coro, y la tierra está llena, la tierra, o sea, en la tierra la gloria de Dios se mueve a través de la iglesia. O en estos días que la gente está emparrandada y todo eso, la tierra está llena de la gloria de Dios. Los venezolanos, Venezuela está llena de la gloria de Dios. En la iglesia de Venezuela que están allá luchando, los hermanos que pueden estar disfrutando de bendiciones, pero la nación, hermano, está en un dolor que no solamente es el dolor de los hermanos venezolanos, también nos tiene que tocar a nosotros.
La tierra no está llena de la gloria de Dios. Está la iglesia manifestando el poder de Dios a través de ella. Entonces el Señor Jesucristo hizo esa obra en su muerte y sepultura. Y sacó del dominio. Espiritualmente hay un dominio hoy. Satanás no puede hacer lo que él quiere. Aún en la iglesia del Señor no puede hacer. No sé si les contaba de este brujo que llegó a conquistar a una mujer cristiana y se enamoró. Y el hombre o mujer que le gustaba es mía. Y el diablo se la daba. Joven, vieja, lo que sea, caía en las manos de él, embrujadas. Y se enamoró de una joven y dijo, esta es mía. Y no caía. Y él tenía cierto escalafón en el satanismo. Y hablando él con sus demonios le decía, pero ¿cómo así? Yo necesito que ella sea mía. Y hubo un momento donde la influencia espiritual que hablaba con él le dijo, no puedes. El demonio que hablaba, no puedes. ¿Por qué? Porque ella pertenece a un poder más grande que Satanás. ¿Y cuál es el tal poder pues más grande que Satanás? Ella es cristiana y ella le pertenece a Dios y no la puedes tocar. ¿Sabe qué dijo ese hombre? No, si hay un poder más grande que el del diablo, entonces me cambio de bando. Se fue para una iglesia cristiana y aceptó a Cristo. El poder de Dios a través de la iglesia. Entonces Satanás no puede. La iglesia tiene el poder de Dios y la iglesia es fuerte en la medida que nosotros como iglesia entendemos. Una iglesia que no tiene los dones ministeriales en desarrollo es débil. El diablo llega y acaba con la iglesia cuando quiere. Entra y sale como Pedro por la casa. Pero cuando está blindada, los débiles hay que cogerlos. Hay una situación, hay que entrar en la situación. Porque es la estrategia que Dios ha colocado en la iglesia y nosotros tenemos que, hermano, de lo contrario, nos revuelca el diablo cada que quiere. Si Él lo está haciendo o lo hace nosotros, es por nuestra ignorancia. ¿En qué pedirle al Señor sabiduría? Porque la victoria ya Cristo nos la dio. Qué bueno entender eso. Entonces, esos dones están entre los que servimos en la iglesia. La iglesia tiene que entender que el que sirve en la iglesia no es el pastor. ¿Quién es el que trae las almas a la iglesia? El pastor. ¿Quién es el que alimenta a la oveja? El pastor. ¿Quién es el pastor? No podría ser así. Hay una mala visión, porque hay todo un trabajo coordinado como iglesia del Señor. Ahora hablaba, una iglesia de 100 personas, hermano, tiene que haber un grupo al lado del pastor que entienden la visión, que aman la visión y que trabajan para la obra del Señor. Mire que el verso 8 que nosotros tenemos acá de Efesios, que dice, subiendo cautivo, llevó cautivo, ese texto es de uno de los salmos. Vámonos para el Salmo 68:18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Had significa Jehová Dios. Aquí está hablando de una verdad presente, porque está hablando de ese rey guerrero que cuando viene victorioso viene al monte de Sión. ¿Y qué? Viene con toda su comitiva arrastrando una cantidad de personas que están cautivas, atadas con cadenas, atados en ruedas de carro y mostrando ellos el temor y una condición miserable de haber sido derrotados. Entonces, una vez sentado en su trono, este hombre que se convierte en juez conquistador, este rey guerrero, mira hacia todos los que compartieron el sufrimiento de la batalla y empieza a compartir con ellos las ganancias de los despojos que hicieron a otros pueblos. Es que la victoria de la iglesia es de todos. Cuando no entendemos eso, hermano, yo le digo, mira un pastor, usted llega a la iglesia y a las 5 de la mañana hay más o menos 1,500 líderes orando los domingos. A eso de las 7 de la mañana van a sus casas, se organizan y vuelven a servir en esa iglesia que les digo de 6,000 miembros. A mí me tocó subir a la plancha por alguna cosa de esa iglesia. Habían más de 150 traperas, porque allá el que llega de líder arranca de cero. ¿Y sabe quién era el que tenía la trapera? Todas blanquitas. Y me tocó empezar a coger las traperas. ¿Y sabe quién era el primero que cogió la trapera para trapear el templo? El comandante de la policía de Bucaramanga que estaba en la iglesia y llegó a servir. Y andaba con 3 o 4 guardaespaldas. Y ellos no eran creyentes. Entonces les decía, ustedes se sientan ahí, ustedes me tienen que acompañar, pero yo vengo a servir. Porque la iglesia es de todos. Amén. Pero qué triste cuando en la iglesia hay que rogarle a la gente, por favor, ¿quién quiere lavar las sillas?
¿Cómo que quién quiere lavar la silla? El equipo que lava la silla, los servidores, los que atienden al nuevo, los que se preocupan por atender los ujieres, los que tienen una labor específica en la iglesia. No hay que decirlo, no hay que mandarlo, ya saben. Que el pastor necesita agüita, está el equipo que ya trabaja en eso. Y en las diferentes áreas de la iglesia. Porque es un privilegio servir en la iglesia. Pastor, ¿y dónde estará el micrófono aquel? Ustedes son los encargados de eso. No crecería la obra. ¿Usted imagina cómo enloquecería ese hombre? No, Cristo los ganó. La bendición de Él es de todos. La victoria es de todos. Todos nos sentimos felices porque estamos haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el Rey victorioso en el caso nuestro es Cristo. Y Cristo penetró al territorio de nuestro enemigo, al territorio de pecado, de la enfermedad y de la muerte. Y con la sangre de Cristo lavó los pecados de la humanidad. Y esa sangre es la que Él nos permite a nosotros impartirle a la gente para que sus pecados sean libertados. Es la obra de Él. Por eso al resucitar, Él dice, yo soy el que vivo. Apocalipsis 1, 17 y 18. El que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No está hablando los textos que leemos de Efesios, de Salmos, acerca de esas llaves que Él tiene. Pero no las entregó la gente dice que a Pedro le entregaron las llaves. Pobres curitas, están más perdidos que el hijo de Liber en teología o en Biblia. Cuando Jesús dice, ¿qué dije la gente del Hijo del Hombre? Que tú eres como uno de los profetas, que tú eres Juan. No. Y Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en griego Él le dice, ciertamente tú eres Petrus, una piedra pequeña. Y sobre esta roca que está hablando es, no Pedro. ¿Cuál es la roca? La verdad de que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Mesías prometido. Y por eso Pedro, ya en el libro de las cartas de Pedro, dice que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Entonces, la iglesia no está edificada en Pedro, está edificada en Cristo. Por eso le decía, no es en un hombre. Y Él nos dio esas llaves a todos. En el caso de Pedro, como apóstol, le dio una llave apostólica. Entonces Cristo regresa al trono celestial, los seres celestiales, los ángeles absortos. Y Satanás atado, porque la iglesia bien edificada es victoriosa. ¿Con quién comparte Cristo la victoria? ¿Con los ángeles? No, hermano. Él fue aquí a conquistar. La conquista para nosotros. Por eso Romanos 10, del 9 al 10, vaya conmigo ahí, que nos dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, 1, salvación, será salvo. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estuvimos nosotros con Él allá? No, pero somos parte de su sufrimiento en su victoria. Él nos dio por gracia todo esto. Lo que Él logró no fue para Él, fue para nosotros. Por eso como iglesia, cuando uno ve que los miembros de la iglesia vienen, se sientan y se van, como estos adornitos, que son adornitos en la iglesia. Qué triste, si usted es una florecita en la iglesia, qué triste. No está disfrutando del paquete completo. No entiende para qué Dios lo trajo acá. No ha entendido que usted es un instrumento de salvación. El que salva es Cristo, pero usted es un instrumento. Porque lo que ganó no fue para él, fue para nosotros. Él murió en nuestro lugar, fue sepultado en nuestro nombre y resucitó en nuestro nombre. Entonces la victoria, ¿para quién fue? ¿Para él o para nosotros? Él representó a Dios en la tierra. ¿Y ahora quién representa a Dios en la tierra? Nosotros. Imagina que el término cristiano significa cristos chiquitos, pequeños cristos. O sea, no somos Dios. Nunca seremos Cristo, pero sí somos representantes de Él. Y por eso está compartiendo la victoria cristiano. Qué honor ser cristiano. Pero ser un cristiano en donde debemos estar, hermano. Esos dones ministeriales contienen la autoridad de Cristo. Cuando habla de cautivaste la cautividad, de ese Salmo 68, 18, nos habla de que Él hizo algo que es real. Me gusta una de las traducciones
que dice que Él subió a las alturas, llevó la cautividad, llevó la comitiva de nuestro enemigo, lo conquistó. Y lo que Él hizo fue que al conquistarlo, nos delegó a nosotros. Por eso si una persona viene cautiva, podemos orar por ella y es libertada. No por el poder de nosotros, es por el poder de Dios que nosotros sencillamente con esa autoridad delegada la ejercemos. Hemos hablado de autoridad delegada en los primeros, en el 1 y el 2, que usted puede meterse a YouTube si no la vio y ahí la puede ver. Sí. Entonces nos impartió a nosotros para que la gente sea libre del pecado, porque Jesús lo hizo. Por eso podemos anunciar las buenas nuevas de salvación en toda la tierra. ¿Se acuerdan de Moisés cuando levantaba las manos? Se cansaba, ya él había trabajado mucho, 120 años. Pero al lado estaban estos hombres y mientras las manos las tenía arriba ganaban y cuando las bajaba, pero entonces venga, tengámoselas para que sigamos victoriosos. Es un equipo el que está ahí trabajando. Porque recuerde que los dones ministeriales tienen un propósito. No es para que quienes tienen los dones ministeriales, ahí viene el sanador, ahí viene el mejor predicador. Porque es que los dones ministeriales son dados a la iglesia que cuando trabajan unidos, perfeccionan los santos para la obra del ministerio. Es que así no lo dice la Biblia, para la obra del ministerio. ¿Y qué es ministerio? Del servicio. O sea, perfecciona a los santos para servir mejor en la iglesia, para reproducir el ministerio en otros. Porque muchos ministerios que fueron ya no son, porque no se reprodujeron, porque la gente con sus dones espirituales salían corriendo para todos lados, porque no se entendió lo que Dios les había dado. Y en vez de ser equipos, arrancaron cada cual. Es un problema. Tenemos que entrenar, tenemos que equipar a los miembros de la iglesia para que unidos ganemos el mundo. ¿Qué es lo que hacen los oficiales militares? ¿No hacen eso? Son entrenados y son formados. ¿Para qué? Para que entrenen y formen a otros. Para que seleccionen personas con ciertas habilidades para que puedan servir en la milicia y dejar buenos réditos. La Biblia nos enseña que nosotros nos equipamos y equipamos a otros. ¿Y con quién se va a empezar? Necesitamos entonces conseguir un super misionero, necesitamos conseguir un super maestro para... Aquí están, aquí hay gente que Dios les ha colocado eso. Tiene que estar aquí. Si es la iglesia del Señor, aquí están los maestros. Pastor, que formen los pastores. Evangelista, que formen los evangelistas. Si es de Dios y la iglesia entiende los dones ministeriales. De lo contrario, se acabó la obra del pastor Julano, se acabó la iglesia. Es que ya. Yo he conocido muchos ministerios que muere en la cabeza y que es que se acabó la obra. Entonces, ¿era de Dios o no era de Dios? Entonces la gente caminaba era al hombre o a Dios. Levantémonos con fe. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.